Buenos días, alumnos, ¿cómo van? Bienvenidos a esta práctica online de cómo resolver el trabajo práctico este de costo de producción agropecuario. Eh, Antes que nada, o sea, les quiero pedir que la hagamos participativa la clase. Ustedes tienen sus micrófonos, por defecto normalmente los tienen silenciados, pero sí necesito que participen. Así que somos poquitos, pero bueno, aprovechemos. A ver, quiero ver si los puedo escuchar. Buen día, Buen día. buenas tardes. Bien ahí. Bueno, perfecto. Bueno, antes que arranquemos, les cuento, veamos el tema, revisemos el tema este de la página web, ¿sí? Un segundo. Un segundito, quiero dejar de compartir eso. Quiero que vean, que quede bien en claro de dónde tienen los materiales para el estudio, todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Ya estoy entrando, tenganme paciencia. Profe, Sí, diga. ¿tenemos que tener a mano las hojas de Excel que estaban subidas a la página o no hace falta? La clase va a quedar grabada, en Buenísimo. YouTube, así que no te hagas problema por ese lado. Bien, Eh, bien. Cualquier cosa, en todo caso, preferiría que lo vayamos viendo ahora, charlemos, nos saquemos dudas y en todo caso después lo ven tranquilos. Porque quizás se van a dar cuenta a medida que avancemos como lo he planteado el práctico, que es un poco, quizás un poco atípico a lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿sí? Bueno, Bien, entonces bueno, para arrancar lo que les decía, vamos a ver el tema de la página. Ustedes recuerden que economía-medioagraria.net tienen la página web de la cátedra. Aquí ustedes tienen una sección que es cursos. Ahí encuentran los cursos de grado. Y ustedes pueden ver que dentro de cada una de las asignaturas que damos, tienen definido el cronograma. Por ejemplo, acá está la asignatura esta de Economía Agraria de tercer año. Estaba planificada que ustedes se les dé la parte teórica de la estimación de costos agropecuarios. Y hoy la parte práctica. Ustedes acá tienen un videito donde se explica esta clase. ¿Sí? Ustedes acá tienen, disculpen esta. Presentación de clase es un PowerPoint. Y acá en este video está una explicación quizá un poco más detallada de ese PowerPoint. Tienen el tema este de la parte del costo operativo de la maquinaria agrícola, que es como que está dentro de lo que es la estimación del costo. Y esto es, bueno, una breve introducción. En el material correspondiente al día este es el mismo, ¿sí? Por lo que les comento, o sea, es el mismo tema que se lo da en 2 días. Y hoy tienen el costo de producción. Fíjense que son 2 archivos. Un archivo sobre el que vamos a practicar ahora es este que dice planilla de cálculo con la estructura básica sin cálculos, para que el alumno practique. Ya la vamos a ver, van a ver que está en blanco. Y la de arriba es exactamente el mismo ejercicio, nada más que con todo resuelto. Porque no lo vamos a resolver hoy completo el ejercicio, porque el práctico se hace muy largo, muy tedioso, son cálculos, o sea, no es lo que importa. Yo ahora lo vamos a ver, digamos, la guía general, y de ahí quiero que ustedes tengan la posibilidad, o sea, en sus casas, o sea, tratar de ir haciendo algunas prácticas y probando. Obviamente que nosotros siempre estaremos disponibles para cualquier duda o consulta que ustedes tengan, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, acá el trabajo de hoy es esto, costo de producción agropecuaria.
Y empezamos, dice, o sea, bueno, productos del agro. ¿Qué son los productos del agro? ¿Ustedes conocen productos del agro? ¿Se animan a... Yo me voy a sacar de acá abajo, si ya no ocupo espacio. ¿Se animan ustedes a ir diciendo en vivo acá productos agropecuarios? A ver, los escucho. Vamos, anímense. Cualquier producto de origen agropecuario, compartan. Les tiro a ver una idea. Granos. ¿Qué más? ¿Están ahí, chicos? Las maquinarias, tierra. Maquinarias. Maquinarias. ¿Qué más? Ahí he escuchado que ¿Puede hay... ser la tierra? ¿Cómo? ¿La tierra o no se considera? Productos. ¿Qué producimos? Disculpen. Acá ya me he mareado también porque esto tampoco producimos máquinas nosotros. Sería la Productos industria. de origen agropecuario. ¿Qué sacamos del campo? Vamos, sin miedo. Aprovechen acá que no se ve, no se ve la imagen. Solo se Carne, escucha. ha dicho uno de los chicos por ahí. ¿Cómo? Carne. Carne. Bien. Carne. ¿Qué más? Vamos. Huevos. Miel. ¿Qué opinan? ¿Todo esto se puede sacar del campo o no? Se puede sacar, no sé, supongamos que es eso, hongos. ¿Les parece? Vamos, chicos, tienen que abrir su micrófono y hablar, por favor, porque si no esto se va a hacer muy monótono y no va a estar bueno. Digan, vamos, anímense. Leche, Leche, bien ahí. Lana. Leche, lana, cueros, bien. ¿Qué más? Vamos. Vamos, tenemos un par más. A ver, no sé, ya hemos dicho, bueno, fibra. Fibras. Bueno, habían dicho lana, me estaba refiriendo a fibras vegetales. ¿Qué más? Madera. Madera, bien. Y estamos hablando, o sea, obviamente de los productos que nosotros producimos, ¿sí? No estamos hablando de productos que después los toma la industria y los puede transformar en cosas tan variadas como, por ejemplo, a partir de maíz se hace dulces o se hacen plásticos, ¿sí? o O sea, sea, las bueno, materias primas. claro, nosotros nos quedamos acá con esto, o sea, lo que es producto del agro. O sea, nosotros acá hemos enumerado una serie de cuestiones que, sí, efectivamente, son del agro, ¿sí? Entonces, vamos a seguir a la siguiente y vamos a ver esta cuestión. Los sistemas agropecuarios. Nosotros estudiamos esto, ¿sí? Estudiamos sistemas agropecuarios. Estudiamos cómo hacer más eficiente el uso de los recursos con el objetivo que estamos buscando. Que en este caso, lo que les digo, estamos buscando algún producto, ¿sí? Y yo acá, fíjense en este esquema que les pongo. En este esquemita, aquí ustedes tienen, en esta parte, lo que dice sistema agropecuario. Dice un conjunto de elementos que funcionan de forma coordinada para un determinado fin. Es una definición genérica de un sistema. Todos los sistemas son eso. Estemos hablando de un cuerpo humano, el sistema, supongamos, circulatorio, o estemos hablando de un motor, de un auto. ¿Sí? Son muchos elementos que están coordinados de forma que funcionan muy bien todos juntitos y de hecho, cuando alguno de estos elementos no funciona de forma correcta, se ocasionan problemas, ¿sí? Estos sistemas agropecuarios tienen la característica de que, bueno, la mayoría en realidad de los sistemas tienen entradas y tienen salidas.
Pero nosotros trabajamos siempre con sistemas que son transformadores de energía, en definitiva. Porque acá nosotros, como entradas, tendremos un montón de materias primas, energía solar, ¿sí? Y la energía, en definitiva, es eso. O sea, es la energía del sol que a través de procesos biológicos se transforma en vegetales y esos vegetales eventualmente pueden ser alimento para animales, ¿sí? O sea que, si yo vengo para acá atrás, yo puedo decir que todas estas cuestiones que tengo aquí, las voy a hacer más pequeñitas, ¿verdad? Voy a hacer más pequeñitas. Todas estas cuestiones son las que aparecen acá, ¿sí? O sea, estos que nosotros hemos nombrado son los productos agropecuarios, ¿sí? Mira, no puedo agarrar. Bueno, ahí lo quiero hacer más grande. Ahí. Estos son los productos agropecuarios. Entonces vamos a avanzar. Y vamos, ahora la pregunta que yo les hago es, para producir todo esto que acabamos de ver, todos estos granos, sea granos, madera, sea carne, miel, lo que sea, necesitamos hacer uso de recursos, ¿sí? Quiero que me nombren recursos que intervienen en la transformación esta. Acá dice recursos que participan en el proceso de transformación. Les quise poner de esa forma para que les quede claro esto que les digo. O sea, que en definitiva es, transformamos energía con otra forma, otro aspecto, otras características. Y bueno, y eso es lo que estamos buscando como objetivo de nuestra empresa. Entonces, a ver, los escucho. Díctenme. Recursos que intervienen en la producción. Capital, tierra, Tierra. Maquinaria. Bien. Tierra. Maquinarias. capital, ¿A qué te referís con capital? con Porque dinero. Puede ser. todas estas cosas, todos estos elementos, todos estos recursos que vamos a ver, Son capital. son lo que constituyen tu capital. O sea, capital es un término muy genérico. Entonces, dame un detalle. Bueno, entonces ya engloba eso. Bien, pero decime ¿qué más? Fuerza laboral. Fuerza laboral, mano de obra. Mano de obra. Mano de obra. Bien, ¿qué más? Si yo quiero sembrar, ¿qué necesito? Semilla. Semillas. Muy bien. Si estoy trabajando con animales, por ejemplo, y eventualmente hay planes sanitarios, ¿qué necesito? Bueno, les digo, a ver, necesito, por ejemplo, vacunas para los animales. Necesito corrales, alimento. ¿Qué más? A ver, dicten más. Vamos, vamos. ¿No se les ocurre nada más? Vamos, usen esfuerzo, hagan un esfuerzo. Fertilizante. Fertilizantes, bien, lo englobamos con el término agroquímicos. ¿Qué más? Una más y frenamos. Por ejemplo, ustedes como ingeniero, ¿en qué van ahí hasta el campo? Vehículo. Vamos a ir en una camioneta, ¿sí? Camioneta. Bien, entonces, quiero que presten atención un poquitito a este breve listado que hicimos de recursos y fíjense que son muy distintos, ¿sí? Son muy distintos y si bien acabamos de decir que son todos parte del capital de la empresa, no todos tienen las mismas características y esas características distintas hace que vamos al momento del análisis, estamos diciéndose de que todos estos, no puntualmente en el ejemplo que vamos a ver, pero estamos diciendo que todos estos son recursos que participan en la producción de un producto, a redundancia, un producto agropecuario.
¿sí? Entonces, quiere decir que cada una de estos elementos que tengo acá aporta algo, ¿sí? Contribuye con algo, o sea, pone su granito de arena, digamos. Y ahí es donde entra la cuestión de que por las características que tienen estos bienes, tienen un tratamiento distinto, ¿sí? Yo acá, les voy a poner, les quiero agarrar estos, les quiero mostrar que esto, vamos a hacer pequeñito, eso son acá lo que yo les decía, dice, conjuntos de elementos que forman que funcionan de forma coordinada. Bueno, nosotros vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer, yo le voy a tapar esto porque es la única forma que encuentro de tapar esto con un post-it, ¿sí? Bueno, le voy a borrar esto y quiero pegar los recursos estos que recién me decían. Bueno, decíamos acá. Entonces ahí va quedando armadito esto, ¿sí? O sea, todos esos elementos que están ahí adentro, es lo que decíamos, se tienen que coordinar y tienen que funcionar adecuadamente para conseguir un bien. De hecho, mucho de la labor de ustedes como ingenieros va a ser conseguir el funcionamiento más eficiente de todos estos elementos, ¿sí? Entonces, acá llegamos a lo que está bien. Me estoy diciéndose de que un montón de recursos se combinan y trabajan en forma coordinada para obtener algo. Y lo que les decía, o sea, parte de estos recursos contribuyen en una forma, otros contribuirán de otra manera y así, ¿sí? Entonces, vemos que, primero y principal, lo más lineal, lo más directo que nos surge, si yo les pregunto costo de producción, es cuánto han gastado. El ejemplo que vamos a ver hoy en clase es un costo de producción, un establecimiento que se dedica a la cría bovina. ¿Qué significa cría bovina? La actividad tiene por objetivo obtener terneros para la venta. O sea, ese es el producto que busca, ¿sí? Si yo, supongamos que si yo, no sé, cultivar frutilla, bueno, el producto que busco es frutilla. En este caso, el producto que yo busco es ternero. Y entonces yo digo, bueno, lo primero que se le viene a la cabeza es cuánto hay que gastar dinero, ¿sí? Para obtener esos terneros. Hay que gastar dinero en el sentido de que necesito tener los vientres, necesito el alimento, el tratamiento sanitario, el manejo, necesito toda una estructura y que me ocasiona literalmente un gasto, ¿sí? Un gasto que se mide en dinero, ¿no? Obviamente. Se mide en dinero y ese gasto es una erogación en efectivo. Simbólicamente, o sea, hay muchos medios de pago, ¿sí? Supongamos que si yo, por nombrar uno, cheque, ¿sí? Estamos haciendo referencia al mismo concepto, estamos haciendo referencia al gasto, a la erogación en dinero. O sea, el hecho de que yo tengo dinero en mi poder y, por ejemplo, para comprar el alimento que van a comer los animales, necesito gastarlo. O sea, el dinero sale de mi poder, deja de estar en mi poder para pasar a estar en poder de otra persona. Más lo que les digo, más allá de si estoy haciendo un pago en efectivo, si estoy haciendo un pago de un cheque o por algún otro medio, ¿sí? Entonces, el gasto es en efectivo. Después, ¿qué tenemos? Tenemos tenemos el hecho de que los bienes, para aportarnos ese granito de arena que yo les decía, se gastan, ¿sí? Ponen lo suyo. O sea, supongamos un tractor que hace unas tareas agrícolas, baja su vida útil después de que ha terminado una campaña. Y así con muchos de los bienes, ya los vamos a analizar más en detalle, pero así con muchos de los bienes que vemos, o sea, que van perdiendo su valor a lo largo de su vida útil, llegando a un punto en que incluso pueden concluir su vida útil con un valor de cero,
¿sí? Hay muchas veces, ya lo vamos a ver en detalle, pero hay muchas veces que hay un bien concluye su vida útil, pero aún tiene un valor de reutilización, un valor de mercado de usados, ¿sí? Entonces, ese concepto de la pérdida de valor de un bien es, o sea, para compensar la pérdida de valor de los bienes, es que nosotros consideramos la amortización, ¿sí? La amortización, ustedes las clases teóricas las tienen, los tienen los videos también, pero, y está explicado ahí muy bien. El tema es que, haciéndome un poco en memoria, es lo que le digo, a lo largo de la vida útil va a ir perdiendo valor. Esa pérdida de valor es la amortización, ¿sí? Entonces la vamos a anotar acá. Disculpen. Vamos a amortización. La amortización. Y después, el otro componente que tenemos es el componente del costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? O sea, que los bienes que nosotros destinamos a un determinado fin, en este caso va a ser la producción de terneros, no los podemos utilizar para otro fin alternativo, porque están ocupados, ¿sí? O sea, ese costo de oportunidad es un monto que hay que considerarlo. No es una erogación en efectivo, o sea, yo no pago, no saco en mi bolsillo para representar lo que estoy marcando acá como intereses, ¿sí? Pero sí lo tengo que tener en cuenta, por lo que les digo, porque si no, estaríamos subestimando el costo de producción y estaríamos creándonos quizás la sensación de que estamos ganando más dinero del que realmente estamos ganando y eso nos puede traer problemas en un mediano o en un largo plazo. Ya lo vamos a ver los problemas. Pero volviendo esto al tema del interés, lo que les decía es el costo de oportunidad. Supongamos lo van a ver claramente en el caso de por ejemplo, un arrendamiento. Ustedes tienen una superficie de tierra que no están dispuestos a trabajarla, entonces la arriendan. El monto que ustedes pedirán en concepto de arriendo es lo que ustedes consideran como el costo de oportunidad. O sea, es lo que cuesta que ese recurso se ponga al servicio nuestro. Sí, entonces aquí lo vamos a aclarar, aquí en rojo, y le voy a poner que son los intereses. Sí, entonces, gastos más amortización, gasto más amortización más interés, me da lo que se conoce como el costo económico. Si yo solo hubiera tenido en cuenta amortización y gasto, esto es el costo contable. ¿Sí? Bien. Entonces, este costo de producción nosotros lo vamos a medir en pesos. Pesos por campaña, podemos medirlo en términos medios en pesos por unidad, o sea, cuánto nos costó producir, por ejemplo, en este caso, 1 kilo de ternero vivo. Podemos medirlo en superficie, o sea, decir, bueno, todo el costo que calculemos lo dividimos en la superficie que tengo dedicada a esto y me dará lo que les decía, o sea, pesos año, pesos unidad, pesos hectárea. ¿Sí? Son distintas formas de expresar esto que estamos hablando, que es el costo de producción. Y entonces, volviendo un poquitito para atrás, con el tema de los recursos, esto que nosotros hemos ido diciendo, bueno, ¿cuál es la cuestión acá? Hay que definir cuáles de estos recursos que intervienen en la producción contribuyen a los gastos, cuáles contribuyen a las amortizaciones y cuáles contribuyen a los intereses. Porque no todos lo hacen, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo,
para el concepto del interés me parece que es lo más sencillo, o sea, como les aclaraba yo, costo de oportunidad, entonces quiere decir, o sea, de que absolutamente todo lo que usemos tiene un costo de oportunidad, ¿sí? Sea que usemos alimentos, sea que usemos una camioneta, la tierra, lo que sea, tiene un costo de oportunidad. O sea que todos los bienes de todos los recursos generan un costo de oportunidad, o sea, se les aplica un interés. Ahora, vamos al tema de la amortización. Con la amortización hay casos, por ejemplo, que de nuevo decíamos que era la depreciación, ¿sí? La depreciación por el uso. Entonces, hay bienes que bajo determinados supuestos no se deprecian. Por ejemplo, la tierra. Supuestamente nosotros estamos estudiando, y en las otras materias que ustedes estudian, estamos estudiando lo que es la producción sustentable. La producción sustentable hace referencia al concepto de obtener productos de la tierra, pero usar prácticas agrícolas que permitan que ese sistema no se altere. O sea que las generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros. Teniendo en cuenta el concepto de la sustentabilidad, o sea, si el día de mañana ustedes producen en forma sustentable, podemos considerar que la Tierra tiene una duración de infinitos actos productivos. O sea, quiere decir que, bajo ese supuesto, la Tierra no se deprecia. Obviamente que ustedes pueden realizar malas prácticas agrícolas que los lleven a cambiarle algunas características a la tierra que la hagan improductiva. Por ejemplo, pueden regar con agua con alto contenido de sales, salinizan la tierra y bueno, obviamente que esa tierra ya no está cumpliendo con el concepto este de durar infinitos actos productivos. Pero nosotros estamos partiendo bajo ciertos supuestos, ¿sí? Y después de la tierra, que les digo yo esto que no se amortiza, nos aparecen ahí lo que son el concepto de las mejoras. O sea, las mejoras que ustedes pueden hacer al sistema para mejorar el rendimiento productivo. Mejoras siempre desde el punto de vista agronómico, ¿sí? Supongamos, ustedes tienen un campo con monte, quizás ustedes pueden desmontarlo para permitir que ahí se realicen determinados cultivos. Desde el punto de vista agronómico, ese desmonte es una mejora. Seguramente que si ustedes hablan con un biólogo no lo va a considerar ninguna mejora, ¿sí? Por eso es lo que le da claro de que es para cuestiones agropecuarias. Y el tema con las mejoras es que hay mejoras que quedan incorporadas a la tierra de manera indivisible. Por ejemplo, un desmonte, caminos, una represa, por ejemplo, que hagan para acumular agua. Eso queda asociado a la tierra en forma indivisible. Y esas mejoras se consideran extraordinarias y en relación a esto que estamos hablando, que es la amortización, le damos el mismo tratamiento que a la tierra. Si bien tenemos en cuenta un gasto en conservación de mejoras, ¿sí? Que puede ser, supongo que se llama una represa se empieza a llenar de sedimentos con el paso del tiempo y el volumen en líquido va disminuyendo. Eventualmente habrá que hacer algún trabajo de sacar sedimentos para recuperar volumen de líquido, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero, como les decía, como ya está incorporada a la tierra, las mejoras extraordinarias tampoco se amortizan. Hay otra clase de mejoras que se las considera, se las llaman mejoras ordinarias, y que son, por ejemplo, alambrados, corrales, mangas, si ustedes tienen, supongamos que son, bueno, ese tipo de cuestiones. Y como ustedes pueden ver, en este caso, sí se tiene que amortizar, porque con el paso del tiempo, un alambrado, por ejemplo, se deteriora, ¿sí? Cuando pasa el tiempo, o sea, bueno, hay que hacer algunos trabajitos, o sea, de mantenimiento, incluso de reemplazo.
Entonces, esos bienes sí se amortizan. Ustedes tienen que ir teniendo en cuenta eso, pensándolo así. O sea, se va deteriorando a lo largo del tiempo. Si se va deteriorando, se amortiza. Si no se va deteriorando, no se amortiza. Vamos a ver otro caso también donde no se amortiza. Después tenemos el caso de los bienes que se consumen en la misma campaña que estamos analizando. ¿Sí? O sea, esos bienes que se consumen inmediatamente, podríamos decir, tampoco los amortizamos, justamente por eso. O sea, porque es como que, podríamos decir como que no le damos tiempo a que un eventual deterioro ocurra, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todas esas cuestiones que yo les he comentado, es que dividimos la cuenta capital de esta manera. ¿Sí? Yo acá les hice este grafiquito así de tierra con mejoras, como para que se mantengan separadas, pero al mismo tiempo vean ustedes que van juntas. Acá tienen las mejoras ordinarias, que son las que hablábamos. Capital de explotación fijo, no hablamos nada recién, pero bueno, básicamente dice vivo e inanimado, se está refiriendo a las maquinarias y a los animales reproductores o de trabajo. O sea, siempre tengan en cuenta, y ahí aclara que se amortiza. O sea que están en el sistema más de un año. ¿Sí? A diferencia acá del capital circulante, que el capital circulante es el que está en el sistema solo en ese periodo productivo, entonces por ese motivo es que no amortiza. Les quiero acá hacer una aclaración de por qué les puse capital de explotación fijo, y se los puse entre comillas y con minúscula, porque es una palabra que en nuestros ambientes está entrando en desuso en el sentido de que está bueno entenderlo como, ya no a los sistemas agropecuarios como explotación, o sea, en el sentido de que suena una palabra así quizás un poco con una connotación un poco destructiva. Quizás sea más adecuado hablar de capital de producción fijo, pero bueno, eso es solo mi idea, ¿sí? Y entonces, haciendo un repasito, fíjense que aquí en esta parte me interesa que vean que los gastos directos y los gastos indirectos, ya vemos de qué se trata en cada uno, corresponden al monto del capital circulante. ¿Sí? O sea, el capital circulante está representado por eso. Cuando nosotros decimos gastos directos, estamos haciendo referencia a gastos que tienen que ver con el nivel productivo. Por ejemplo, un gasto en semillas. No es lo mismo que yo tenga que comprar semillas para sembrar 10 hectáreas a que tenga que comprar semillas para sembrar 100 hectáreas. ¿Sí? Claramente el gasto va a variar. Supongamos que yo contrato a un veterinario para que haga el manejo reproductivo, los tactos reproductivos. Bueno, no es lo mismo que tenga que hacer 50 tactos a que tenga que hacer 200. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto. Ustedes la pregunta que tienen que hacer es, ¿aumento mi producción? ¿Aumenta el gasto? Si la respuesta es sí, el gasto es directo. Si la respuesta es no, estamos hablando de un gasto indirecto. ¿Sí? Un gasto indirecto incluso existe aún no habiendo producciones. Supongamos, como ejemplo, tengo un empleo permanente en el campo. Y el empleo permanente registrado en la FIP, le pago lo que manda la ley, le pago el aguinaldo, todo. Bueno, a esa persona, independientemente del rendimiento que haya tenido en el año, del nivel de producción que haya tenido, igual le pago. ¿Sí? Los impuestos, por ejemplo, los impuestos rurales, los cánones por uso de agua, ese tipo de cuestiones son gastos indirectos. O sea que para hacer todo este análisis que estamos haciendo acá de un costo de producción, lo primero, es evidente, ustedes van a tener que identificar muy bien los distintos recursos que tienen que ver con la producción y a partir de ahí
recién van a poder empezar a armar este plan y obtener el resultado final. Entonces, ahora vamos a ir al archivito en blanco. Yo les he pedido sí. El archivito ya les expliqué, les muestro de nuevo si hay algunos que llegaron tarde. Aquí, en el viernes 5 de junio, en el cronograma, en el material obligatorio, tienen dos archivitos, son iguales, nada más que uno está en blanco. Vamos a trabajar un ratito acá sobre el que está en blanco. La idea del práctico, como les decía, es el análisis de un establecimiento que se dedica a la producción de terneros en la zona de Trancas, ¿sí? en Tucumán. Entonces, lo primero, este archivito en blanco, yo les puse una hoja extra acá para que hagamos el ejercicio que quiero que hagamos ahora. Quiero que aquí, disculpen, si lo están viendo. Quiero que vean acá que yo les hice un listado de todos los recursos que se usan en este establecimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene un alambrado medianero, pasturas implantadas, casilla, rastra, vaquillona de 2 años, verdeos, mochila y bueno, y así. Tienen un montón. Un montón yo les mezclé, porque yo quiero que, lo que les digo, o sea, quiero que hagamos, lo primero que quiero que hagamos es ahora, es que ustedes, por ejemplo, me digan el alambrado medianero, ¿a qué parte de la cuenta capital pertenece? A ver si alguien me puede contestar. Mejor ordinaria. Muy bien, es una mejora ordinaria. Por ejemplo, a ver, veamos las pasturas implantadas. Con el listado ese que ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes van pasando por el listado yo les digo, nómbrenme todo lo que encuentran como tierra o mejoras extraordinarias. ¿Qué encuentran? A ver. Ahí encontré algo yo, por ejemplo. Encontré un recurso que dice monte. ¿Encuentran alguno ustedes? ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien escuchando esto? Veo varios conectados, pero no sé si están. Bueno, vamos a avanzar. No hay mucha participación, así que avancemos nomás. La idea de esto era justamente que ustedes hagan el ejercicio de identificar los recursos, ¿sí? Aprendan a que en el futuro este trabajo que estamos viendo ahora de análisis de un costo de producción es algo que eventualmente los pueden contratar a ustedes para... Ahí me dice uno de los chicos que no puede usar el micrófono. Sí, todo bien. No te preocupes, gracias. Lo que les decía, el día de mañana ustedes los pueden contratar, por ejemplo, para que analicen un costo de producción de algo que se esté haciendo y ahí estará ya la mano de ustedes como ingenieros para encontrar en ese análisis quizás surgen qué cosas se pueden mejorar, ¿sí? Para disminuir, para bajar ese costo de producción. O sea, recuerden ustedes, o sea, mientras menor sea el costo de producción, mejor es en el sentido de que quizás tengan posibilidad de tener mayor margen. O lo que les decía, los pueden contratar para eso, o quizás los pueden contratar para decir, che, mirá, tengo un campo de tales características y quiero hacer algo. ¿Qué me sugerís que haga? Y bueno, ustedes como ingenieros quizás tengan que plantearle a esa persona, siempre obvio, acá estamos viendo la parte económica, no estamos viendo la parte biológica, ¿sí? O sea, doy por hecho
de que la parte biológica va bien y, por ejemplo, esta persona que le dice que quiere hacer algo, y bueno, ustedes les pueden plantear 3, 4 ideas de cosas que se puedan hacer ahí, ¿sí? O sea, no voy a ir a decirle, no sé, a un productor de Tafí del Valle que estaría bueno, no sé, que haga soja, ¿sí? Que haga caña de azúcar, o sea, porque bueno, por una cuestión de lo que les digo, unas limitaciones biológicas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que aprender a identificar esto, porque ustedes tienen que armar el plan lo que les digo, o sea, no podemos quedarnos nosotros en la cuestión común esta de decir, a ver, ¿cuánto has gastado este año? ¿Cuánto has gastado para dar de comer a estos animales? Y he pagado tanto la semana pasada, tanto, he gastado tanto y listo. Me estoy quedando corto, estoy subvaluando mi costo de producción. ¿Sí? No estoy teniendo en cuenta lo que les decía hace un rato, que hay bienes que se deterioran con el paso del tiempo. Si yo no tengo en cuenta que se deterioran y estoy haciendo una reserva del dinero ese, ya lo vamos a ver más adelante, cuando ese bien ya no sirva, porque concluyó su vida útil, yo no voy a tener recursos para reponerlo. Entonces mi sistema se va a ir descapitalizando. Por eso es que ustedes lo tienen que hacer el análisis completo, ¿sí? Yo acá vamos a avanzar en el archivo este tiene varias hojas. Acá hay una hoja que se llama cuenta capital. En la cuenta capital yo les he coloreado directamente así para que tengan los mismos colorcitos que esto, que ustedes tienen acá, o sea, como para que les sirva de orientación, nada más. Fíjense que directamente aquí yo ya les puse, había pensado en un primer momento de decir, bueno, dejarlos a ustedes que armen absolutamente todo, digo, bueno, me parece medio mucho, por eso, bueno, lo he dejado ahí. Lo que vamos a hacer es, vamos a resolver algunos de estos ítems nada más, ¿sí? Y después nos vamos a sacar las dudas que les puedan llegar a quedar y después ustedes lo van a poder resolver solos en su casa con la ayuda del archivo que está con todos los resultados, ¿sí? Que también lo tienen ahí subido. Bien, entonces, lo que les decía es que, por ejemplo, en este caso, la tierra y las mejoras extraordinarias contribuían al costo de producción en un 5% del valor de las tierras y las mejoras en concepto de costo de oportunidad, ¿sí? Recuerden, la estoy usando para esto, no la estoy arrendando. Si la estaría arrendando, a la persona a la que la rinde le debería cobrar yo un 5% del valor que tiene, ¿sí? Eso representa el costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, yo para poder calcular qué porcentaje del valor a nuevo representa la renta fundiaria, tengo que calcular el valor a nuevo de la tierra y de las mejoras extraordinarias, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo esto acá. Acá dice precio unitario, ¿sí? El precio unitario, fíjense que en los ítems estos, la unidad es la hectárea, ¿sí? La unidad es la hectárea, entonces el peso unitario. Tienen una hojita acá que dice precios. En la hojita esta tienen todo un listado de precios. Estos precios son precios de mercado. Lo correcto, ¿cuál es? Obviamente que ustedes busquen estos precios y pongan y se manejen con valores reales, ¿sí? Valores reales, como son valores de mercado, quizás no es lo mismo el mismo producto en un lugar que en otro, ¿sí? Entonces, bueno, acá José, que armó todo este práctico, hizo este relevamiento de precios, ¿sí? Y acá vemos que aquí está el precio de la hectárea en Trancas, ¿sí? Que está
aquí le vamos a decir, entonces, el precio unitario es igual a el valor que está en esta celda. ¿Sí? O sea, el precio unitario es, bueno, voy a ir haciendo algunas cositas en Excel. Si ustedes no manejan estos programitas, están buenos, son útiles. Hay muchísimas formas tutoriales de darse vuelta por uno, pero también pueden preguntar, ningún problema. Bien, entonces aquí hemos puesto el precio de la hectárea. Me dice que cuesta 23.450 pesos la hectárea. ¿Y cuál será el valor a nuevo? Será el valor de la cantidad de hectáreas que tengo yo en ese sistema por el precio de la hectárea. Y ahí saco el valor a nuevo de esas 250 hectáreas de monte. ¿Sí? Estos conceptos, esto acá dice valor residual pasivo, vida útil, duración futura probable, amortización, valor residual circunstanciado inicial, valor residual activo circunstanciado medio. Todo esto son conceptos que tienen que ver con los bienes que sufren depreciación y que los vamos a amortizar. Cuando lleguemos a uno de esos bienes lo vemos. Entonces, en el caso este de la tierra, no lo vemos, ¿sí? Y entonces vamos ahora a calcular el monto de los intereses, que, o sea, tengo que calcularle el 5% al valor a nuevo. ¿Por qué 5%? Bueno, nosotros hemos definido, ¿no? Acá, que la renta fundiaria era un 5%. Entonces, vamos aquí a poner 0,05 y aquí voy a decir valor a nuevo por 0,5. Enter, y ahí obtengo el monto que corresponde a los intereses. Si hago lo mismo con los verdeos invernales, el área de servicio y las pasturas implantadas, voy a poder hacer en esta celdita de acá la sumatoria de los intereses de cada uno de los ítems y obtendré el total de del monto representado por los intereses para la tierra. ¿Sí? Y así tendré que conseguirlo por uno. Entonces, acá yo les hago a ver, les pido que participen. Quiero que veamos, tratemos de ver juntos el tema de la aguada. ¿Alguien me puede decir cuál es el precio unitario de la aguada? A ver si alguien se anima. $335.000, ¿puede ser? Bien, perfecto. Ahí estamos con el precio de la aguada. ¿Sí? Entonces yo voy a decir acá, precio unitario de la aguada igual a, me voy aquí a, dice, bueno, José lo hizo, no está aclarado acá en qué volumen se está refiriendo, pero bueno, está perfecto, dice $5.000, multiplicado por el valor del momento, nos da este monto. Y en el caso de querer el valor nuevo, lo mismo que veíamos recién. Decimos una aguada por el valor. Como es una mejora extraordinaria, tampoco, fíjense que es verdecita, verde, igual que la tierra, tampoco va a amortizar, pero sí va a tener un interés. Interés tienen todos, acuérdense de eso. Interés tienen todo. Entonces, el monto del interés será el valor a nuevo por el interés. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar ahora y nos vamos a meter ya con lo que hemos identificado en este sistema como mejoras ordinarias. Y entre las mejoras ordinarias vemos que tenemos alambrados de distinto tipo. Dice que hay alambrado propio, medianero y corral de aparte. El corral de aparte
les comento, o sea, es la diferencia entre un lote y un corral es que en el corral no hay alimento, ¿sí? El corral aparte normalmente es un espacio que se usa para encerrar los animales previo a un trabajo, por ejemplo, puede ser a un desparasitado, puede ser tratamientos sanitarios, bueno, esa es la idea del corral de aparte. Dice manga, casilla de operar y siembra de pastura. Fíjense que aquí pusieron esto de 250 hectáreas de siembra de pasturas que corresponden a las 250 hectáreas de monte. Y aquí, de hecho, José lo aclara. Dice que es un monte mejorado con la implantación de Grama Rhodes, ¿sí? Creo que hay un pequeño error con el número de las hectáreas, pero no importa. No hace. Entonces, bueno, vamos aquí a calcular algunas de uno de estos ítems. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el alambrado propio. ¿Cuál es el precio unitario del alambrado propio? Lo busquemos. Alambrados. Ahí está un alambrado de 7 hilos y de 5 hilos. Supongo que es el perimetral. A ver. Sí, le vamos a poner alambre de 7 hilos. ¿Sí? Entonces, es decir, precio unitario del metro será igual a 250 pesos. ¿Sí? Bien. Valor a nuevo, lo mismo que venimos haciendo. O sea, cantidad, 2017 metros por los 250 pesos que cuesta cada metro. Y obtenemos el valor a nuevo. Aquí fíjense que yo les he dejado directamente el dato para que ustedes se guíen después en el cálculo del valor residual pasivo y de la vida útil. Vamos a ver ahora el tema de la vida útil. La vida útil, bueno, es un concepto muy claro, ¿no? Es cuántos años esperamos que ese bien cumpla las funciones para lo que lo tenemos, ¿sí? Y de nuevo, volvemos al concepto de que suponemos que están haciendo buenas prácticas. Obviamente que si yo pongo un alambrado y después le meto con la camioneta, no va a durar 50 años, ¿no? Sí, está claro. O sea, se supone que todas estas vidas útiles son bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, muchos fabricantes de maquinarias les aclaran cuál es, bajo ciertas prácticas, cuál es la vida útil esperada de ese bien. ¿Sí? Supongamos que serán mantenimientos, cambios de aceite, revisiones técnicas y todo lo demás. Bueno, si vos haces todo esto todos los años, te tiene que durar tanto tiempo. Si vos no lo haces, bueno, obviamente. Y después ustedes me pueden les preguntarán, supongamos yo tengo un tractor, 10 años de vida útil, se cumple el año 11, el aparato sigue andando, sigue funcionando, sigue haciendo lo que hacía, que lo tengo que dejar de lado. No, obviamente que no. Obviamente que se lo sigue usando y si de hecho si ustedes, si se hace un estudio si se hace un estudio del parque automotor agrícola, seguramente estará muy envejecido, ¿sí? O sea, mucho más allá de su teórica vida útil, ¿sí? La duración futura probable es el tiempo que esperamos que siga sirviendo. A los fines teóricos de esto que estamos haciendo ahora, siempre consideramos la duración futura probable como la mitad de la vida útil. Es como que estamos haciendo el análisis y decimos, bueno, es como que congelamos todo este establecimiento y decimos, todos los bienes están en la mitad de la vida útil. Eso en un sistema real no es cierto. Porque puede ser que, por ejemplo, acá el alambrado, puede ser que este alambrado haya sido puesto en un año y este alambrado haya sido puesto 5 años después. O sea que sus vidas útiles, si bien podemos considerarla igual, la duración futura probable será distinta porque estarán en distintos momentos de su vida útil, ¿sí? O sea que esto llevado a la realidad, ustedes lo deberían hacer.
hacer en forma así clara y específica. O sea, deberían conocer la historia de cada una de estas cuestiones, ¿sí? Bien, entonces, vamos a seguir aquí. Lo que les decía, la duración futura probable, la consideramos directamente la mitad de, aquí escribí mal la fórmula, la mitad de la vida útil, ¿sí? Pueden redondear, por ejemplo, si les queda un número impar, pueden redondear para arriba, bueno, eso no hace tanta diferencia. Quiero que veamos ahora cómo calculamos el concepto de la amortización. Y a ver, veamos de dónde sale. Yo les muestro acá. Tengo que prender esto. Voy a agregar una hojita aquí y les voy a tratar de hacer una gráfica. Sí, esto. Acá le vamos a poner el monto, ¿sí? Y aquí van a ser años. Bien, en el momento en que yo, este punto, aquí, el punto 0, es el momento de la adquisición de un bien, ¿sí? O sea, el momento en el que lo compro. En ese momento, el bien tiene un determinado valor a nuevo, ¿sí? Se mide así. Y acá yo les voy a marcar, en este momento, ese es el valor a nuevo. O sea, que toda esta barrita que aparece acá es el valor a nuevo. Bien. Este bien, a los fines, esto también a los fines teóricos. A los fines teóricos vamos a considerar que este bien se deprecia en forma lineal, ¿sí? O sea que todos los años va perdiendo valor en la misma proporción. No es que un año pierde más valor que en otro. Entonces, si yo digo que a este bien va a perder valor en forma proporcional, quiere decir que saliendo de acá, que es el comienzo de su vida útil, disculpen, voy a borrar esto, una línea recta. Saliendo de acá, ese bien va a ir bajando el valor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, supongamos que ha llegado a aquí. Son 10 años. 10 años de vida útil, ¿sí? Y, como ustedes pueden ver, el valor que tiene concluidos los 10 años es 0. ¿Sí? Marco mejor. Acá. 10 años. Ahí es 0, ¿sí? Ahora, puede darse el caso de que ese bien, llegado a los 10 años, no tenga un valor todavía de usado, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, yo puedo graficar eso y decir, bueno, supongo que este bien arranca acá y cuando llega a los 10 años, que es cuando ahí, ya estoy llegando acá, a los 10 años, todavía le queda un valor, ¿sí? Todavía le queda un valor. Ese valor que les queda, ese valorcito es lo que se llama el valor, este pedacito es el valor residual pasivo. ¿Sí? Entonces, a ver, lo voy a poner, supongo que sea medio de otro color. Supongo que aquí lo pongo el valor residual pasivo, como para que ustedes para que se entienda. ¿Sí? Si aquí lo pongo el valor residual pasivo, bien, quiere decir que ese bien a lo largo de los 10 años de su utilización ha pasado de este valor que está acá, ha pasado a este valor que está acá. ¿Sí? Este pedacito, o sea, valor a nuevo menos el valor residual pasivo, este segmento verde que me queda acá, son las famosas amortizaciones. ¿Sí? Estas son las amortizaciones.
Y ahora, ¿qué le estoy diciendo? Ese monto son las amortizaciones para los 10 años. O sea que si yo quiero obtener, yo les digo acá, amortización, no me gusta rayonear. Yo les digo acá, amortización, le estoy diciendo valor a nuevo menos valor residual pasivo, son las amortizaciones de toda la vida útil. Pero yo quiero calcular la amortización de un año. ¿Cómo hago? Bueno, la divido acá en la vida útil. ¿Sí? Y ahí saco la amortización de un año. Entonces, volvamos acá a nuestro cálculo y lo escribamos. Cuando trabajen en planilla de cálculo, acostúmbrense mucho al tema de las operaciones estas matemáticas, al tema de los paréntesis. No me pregunten por qué, pero hay varias veces, o sea, de que no cumple con las reglas, esta que separación de términos, más o menos, o sea, que bueno, los paréntesis sí los respeta, entonces, paréntesis, ¿sí? Paréntesis, valor a nuevo, menos, valor residual pasivo, en este caso es 0, cierro paréntesis y dividido en la vida útil. Y ahí me da el monto que corresponde anualmente a la amortización de ese bien. O sea, quiere decir que ese bien en un año pierde 10.085 pesos de valor. Ese es el concepto, ¿sí? Bien. Ahora, ya hemos calculado las amortizaciones, porque acuérdense que nosotros decíamos aquí que las mejoras ordinarias amortizan, ¿sí? No se olviden de eso, las mejoras ordinarias amortizan. Entonces, de esa forma vamos a poder calcular, una vez que calculemos las amortizaciones para todo, vamos a hacer una sumatoria y esa será las amortizaciones de las mejoras ordinarias. ¿Sí? Bien. Ya ha quedado claro que todo tiene interés. O sea que también tenemos que calcularle los intereses a las mejoras ordinarias. Hagamos un poquitito de memoria. ¿Cómo calculábamos los intereses arriba en las mejoras extraordinarias en la tierra? Era el monto por el valor, el monto que consideramos de interés por el valor a nuevo. O sea, el costo de oportunidad de ese bien por su valor a nuevo. ¿Sí? Entonces recuerden, veamos de nuevo, las amortizaciones en el caso de las mejoras ordinarias se considera un 6%. Estos, bueno, se han hecho seguramente en base a mucha experiencia y a muchos datos se han fijado estos valores. Entonces aquí yo voy a poner 0,06. ¿Sí? Y ahora, el monto. Yo no puedo calcularlo como por el monto nuevo, por el valor a nuevo, porque justamente lo que decíamos hace un rato, se deprecia. ¿Sí? O sea, no le puedo dar el tratamiento que le he dado a la tierra y que le he dado a la aguada. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es calcular el valor de ese bien en el momento en que estoy haciendo este trabajo, ¿sí? Nosotros, bueno, como decía hace un rato, por una cuestión pedagógica, lo fijamos a la duración futura probable en la mitad de la vida útil. O sea, quiere decir que este bien está, si nos vamos al grafiquito este que les hacía hace un rato, este bien quiere decir que está acá. Aquí, está en los 5 años de vida útil. Haríamos el análisis, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, yo lo que tengo que calcular aquí es no, quiero líneas rectas. Es este. Ese sería el valor de ese bien en el inicio del año 5. Y es lo que se conoce con el nombre de Brasil. O sea que es valor. Esto, en este momento, es el Brasil. Valor residual activo circunstanciado. Valor residual porque, bueno, todavía
tiene valor, activo porque lo estamos usando al bien, y circunstanciado hace referencia a esto que hablábamos hace un rato, o sea, de que circunstanciado al uso que le demos. O sea, si el uso es bueno, seguir teniendo ese valor, si no, lo irá perdiendo más rápido. Bien, entonces, ahora, esquemáticamente, o sea, de ver ese dibujo, ustedes se pueden dar cuenta de que ese valor residual, ese BRASI, ese valor circunstancial, tiene un componente que es el valor residual pasivo. O sea, cuando este bien que está en el quinto año llega hasta acá, va a tener ese pedacito de valor residual pasivo. Y tiene también este pedacito. ¿Qué es este pedacito? Son amortizaciones. ¿Sí? Fíjense, son las amortizaciones que le quedan hasta que termine con su vida útil. ¿Sí? O sea que podemos decir que el BRASI va a ser igual a las amortizaciones, una amortización, por ¿cuántas serán? La cantidad de años que le quede, que eso está expresado como la duración futura probable, más lo que quedó acá, valor residual pasivo. ¿Sí? Entonces, yo estos dibujitos se los quería mostrar porque créanme que si ustedes consiguen deducir la fórmula en base así, armando los dibujitos solos, sin estar chequeando, no se la van a olvidar más. Entonces, volvamos acá a la planilla y vamos acá a la celdita esta donde yo tengo que calcular el BRASI inicial. Y entonces el BRASI inicial yo les he dicho que era, paréntesis, valor de la amortización por duración futura probable, cierro paréntesis, más valor residual pasivo, en este caso, 0. ¿Sí? Y saco el valor que tiene ese alambrado en el comienzo del quinto año de, bueno, en este caso no, disculpen, este alambrado en el comienzo de su año número 25 de vida, ¿sí? Ese es el valor que tiene. En el comienzo, porque es BRASI inicial. Ahí al lado, de nuevo, ahí al lado usted acá lo tiene al BRASI medio, que simplemente el BRASI medio es, acá supongamos, disculpen, aquí, supongamos que tengo el año 6. ¿Sí? Acá también voy a tener un BRASI inicial del año 6. ¿Sí? O sea, el BRASI final del año 5 es igual al BRASI inicial del año 6. El BRASI final del 6 es igual al inicial del 7, ¿sí? Y así. Pero lo que estamos hablando acá es un valor que es el BRASI medio. O sea, el BRASI que está, ¿dónde está mi cursor? No lo veo. El BRASI, a ver que está acá. Este BRASI que quiero calcular, a ver, les pongo con otro color. Así se nota mejor. Ese BRASI que quiero calcular. ¿Bien? Y si yo me pongo a ver el dibujo, ¿cuál es la diferencia entre el BRASI del año 5 y el BRASI del año 6? La diferencia es una amortización. ¿Sí? Eso es lo que ha perdido de valor del año 5 al año 6. Entonces, si yo quiero calcular el BRASI medio, acá le voy a poner BRASI medio, el BRASI medio será el BRASI inicial menos, fíjense que parto de acá. Si yo digo que hasta el final del periodo hay una amortización, quiere decir que hasta la mitad va a haber media. O sea, menos amortización sobre 2. ¿Sí? Volvamos a la planilla de cálculo y apliquemos esto que acabamos de hacer. Entonces, digamos, BRASI medio va a ser igual al BRASI inicial, de este lado, BRASI inicial menos paréntesis
amortización, aquí está la amortización, dividido en 2. Cierro paréntesis. Y obtengo un valor. ¿Sí? O sea, se ha obtenido, ya sé cuánto vale ese bien. Ya sé cuál es el valor que tiene. Y ya lo único que me queda es calcular, en base al calcularle a ese valor, el 6%, y eso va a representar los intereses con los que aporta este bien. Entonces, ustedes pueden calcularlo al interés sobre el brazo inicial o sobre el brazo y medio. En el ejercicio que hizo José está calculado sobre el brazo inicial, así que así lo vamos a hacer. Entonces yo digo, brazo inicial por el monto que corresponde. Y ahí obtengo el monto de los intereses. Y vamos a hacer lo mismo que hacíamos hace un rato. Ustedes van a hacer este trabajito por su cuenta, de ir viendo. Yo sé que ustedes están aquí para aprender y que tienen esa voluntad, o sea, si no, ni loco estarían un viernes de ahora en una clase online. Pero por eso les digo, háganlo solo y después que lo hagan, chequen con el archivo que tienen ahí con todos los datos para ir viendo en qué van mal, capaz que en alguna cosa se marean, se pierden y bueno, se los puede ir ayudando. Lo que aquí antes que pasemos dejemos las mejoras ordinarias, lo que quería aclarar es el tema del valor residual pasivo 0. Se lo considera porque una vez concluido ese bien, la vida útil, ese bien no tiene valor como lo que es. Vamos al ejemplo, por ejemplo, del alambrado. Supongan que que cumplió su vida útil, el alambre está en buenas condiciones, los postes están en buenas condiciones. O sea, hipotéticamente yo lo puedo desarmar, al alambre quizá lo pueda vender como alambre, no creo. A los postes quizás lo pueda vender como poste, pero no lo puedo vender como alambrado. ¿Sí? Yo no puedo decirle a ustedes, che, tengo 2000 metros de alambrado para venderte. ¿Sí? Por eso es que consideramos que el valor residual pasivo es 0. Vamos a continuar. Y ahí ya ven, con el colorcito, ya estamos abandonando las mejoras ordinarias y nos estamos metiendo con el capital de explotación fijo, vivo e inanimado, ¿sí? O sea, y lo que le decíamos, inanimado, maquinarias, máquinas, ese tipo de bienes. Inanimado, animales de trabajo o animales reproductores que están muchos años con nosotros, ¿sí? Bien, acá, en base al diseño, ustedes tienen en la primera hoja toda la composición del rodeo de cría. E incluso tienen acá una serie de indicadores productivos que hacen todo este estudio, ¿sí? Ustedes tienen 200 cabezas de vacas, tienen 8 toros, y ahí empieza los porcentajes productivos estos que tienen. Tienen un porcentaje de parición del 70%. Eso significa que del 100% de hembras preñadas, el 70% paren un ternero vivo y sano. De todos esos terneros que han nacido, ahí está el índice productivo que dice que el 90% se destetan. O sea, quiere decir que hay un 10% de animalitos que no llegaron al destete, ¿sí? O sea, por muerte. Tiene el indicador que dice por reposición de hembras, 15%. O sea que de las 200 hembras, todos los años reponemos 30, ¿sí? El 15%. Y la reposición esa, en el esquema este que plantea el ingeniero, la reposición es interna, ¿sí? O sea, de que quiere decir que de esos terneros que van a nacer, ¿sí? Ahí vemos que nacen cuando son 126. 126 terneros nacen, consideramos que una cuestión estadística, mitad macho, mitad hembras, ¿sí? Recuerden, el objetivo del establecimiento es la venta de terneros, ¿sí? O sea que ese ternero destetado, ese es el producto, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con 30 hembras, porque son las 30 hembras estas que acá figuran como, una vez destetadas, pasarán a ser las vaquillonas de un año.
al año siguiente, esa vaquillona de un año pasará a ser una vaquillona de segundo año y entrarán abajo 30 nuevas terneras recién destetadas. Y al año siguiente, las vaquillonas estas de segundo año quedarán preñadas, parirán una cría y se recibirán de vacas. ¿Sí? El resto de los terneros se los vende. Y ahí tenemos un toro, la cantidad de toro y bueno, y el porcentaje también de reposición de los toros. Estos conceptos que le estoy diciendo, o sea, de que una renovación interna, o sea, tienen importancia desde el punto de vista económico en, de nuevo, cómo consideramos las cosas, ¿sí? O sea, ¿vamos a amortizar esto o no? O sea, supongamos, si yo a mis vacas, ¿dónde está el porcentaje? Dice el 15% de reposición de vacas, yo lo repongo comprando vacas, entonces quiere decir que mientras esa vaca que yo tengo tenga su vida útil, tengo que amortizarla. Porque el día que esa vaca salga del sistema, tengo que tener los recursos para comprar la que sigue. ¿Sí? En este caso que estamos planteando acá, como entran desde nuestro mismo sistema, por ese motivo es que no las amortizamos, ¿sí? Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces vamos a la cuenta capital de nuevo. Vamos a la cuenta capital y vamos a hacer el cálculo acá de las vacas. ¿Sí? ¿A dónde estoy? Acá, bien. Precio unitario de la vaca. Vamos a nuestro listado de precios. Busquemos. Vaca, vaca, vaca. Acá hay vacas. Vaca buena. Acá, vaca por animal. Vacas preñadas. Ese es el valor que le ponen. ¿Sí? Entonces vamos aquí. Cuenta capital. Entonces dice precio unitario. Es este. Valor a nuevo. Valor a nuevo, lo mismo que venimos haciendo. 200 animales por el precio unitario. ¿Sí? Valor residual pasivo. El valor residual pasivo, en el caso, por ejemplo, de las vacas estas que concluye su vida útil, nosotros las sacamos del sistema, es lo que se conoce como valor de refugio. Estos números que pone acá, que están descritos en la lista de precios de la parte de los animales, el precio de Hacienda, nosotros tenemos el mercado de Liniers a nivel nacional, es un mercado orientador de precios. Todos los días ustedes pueden ver en la página web cuáles son las cotizaciones del kilo de ternero, del kilo de vaca, del kilo de toro, del kilo de vaca de refugio, vacas conserva, también le llaman eventualmente, que son vacas que ya normalmente no se usan no tienen destino carnicería, tienen destino embutidos y ese tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, el valor residual pasivo, si ustedes van acá a lo que es precios, verán que ahí dice, vaca refugio, 65 pesos por kilo, ¿sí? O sea que el valor residual pasivo de cada animal será el precio del kilo de refugio por el peso del animal. Y en este caso, como estamos haciendo el análisis global, por la cantidad de animales. Aquí les aclara, José aclaró acá cuál es el peso de los animales. Son 400 kilos, ¿sí? O sea que yo podría decir que el valor residual pasivo es igual a 400 kilos por el valor del kilo por los 200 animales. ¿Sí? Ese es disculpen, no es por los 200 animales. Recuerden ustedes que nosotros refugamos solo el 15%. O sea que de acá del D34 al D34 por 0,15. Ahí estamos. Ese es el valor residual pasivo de todo, la categoría esta de vacas, ¿sí? Dice, valor vida útil 10 años. Recuerden, habíamos dicho, por fines
cuestiones didácticas, estamos en la mitad. Y bueno, el cálculo de las amortizaciones, del BRASI, medio, inicial y de los intereses es exactamente igual a lo que a lo que ya hicimos, ¿sí? Entonces decíamos, amortizaciones era valor a nuevo menos valor residual pasivo dividido en la vida útil. Un valor que corresponde a la amortización. Vamos a calcular el BRASI inicial. El BRASI inicial, nosotros habíamos dicho que era la amortización por la duración futura probable más el valor residual pasivo. Y el BRASI medio, habíamos dicho que era el BRASI inicial menos la amortización dividida en 2. Y vamos aquí a ver que el monto que consideramos es el 8%. Y hacemos el cálculo del BRASI inicial por el monto. ¿Sí? Y de esa forma vamos a ir calculando todos los ítems. No vamos a hacer más en este ya, porque el procedimiento es el mismo. Quiero que vean que aquí van teniendo ya un resumen, donde les dice, en este casillero, ustedes lo tienen disponible para que hagan esta suma cuando la tengan. O sea, la sumatoria, todas las amortizaciones, las mejoras, más todas las amortizaciones del capital de explotación fijo, vivo e inanimado, ese es el total de las amortizaciones. ¿Sí? Después van a tener acá, la renta fundiaria es el interés que calculamos a la tierra y a las mejoras extraordinarias, el interés fundiario a las mejoras ordinarias, y acá tiene el interés al capital de explotación fijo. ¿Sí? Volvamos acá porque les quiero hacer ver esta cuestión. Esto, quiero que vean que nosotros decíamos gastos, amortizaciones e intereses. Dividíamos nuestra cuenta capital en 4, digamos así, ¿sí? O sea que, y decíamos, todo paga interés. O sea que tenemos que calcular 4 ítems relativos a intereses. Después tenemos que calcular 2 ítems relativos a lo que es la amortización. Aquí las tengo definidas. La amortización en las mejoras. La amortización en las mejoras y la amortización del costo del capital de explotación fijo. ¿Sí? Y en los gastos tengo 2. Tengo gastos directos y gastos indirectos. ¿Sí? Entonces, eso es como, digamos así, como un machetito. O sea, ustedes tienen que decir, bueno, si yo quiero calcular el costo de producción, hago bien la división del esquema de los bienes, de los recursos en la cuenta capital, y ahí lo empiezo a hacer el análisis. Tengo que encontrar los 4 intereses, 2 amortizaciones y los valores de los 2 gastos. Volvamos acá. Nosotros, del análisis que ya vamos haciendo, ya tenemos, o sea, no lo hicimos al cálculo completo, sino el práctico termina a las 10 de la noche, pero ya tenemos todo para calcular el total de las amortizaciones, ¿sí? Fíjense que acá hay 1, 2, 3 intereses, todavía no nos hemos metido con el tema del interés al capital circulante, ¿sí? O sea, nos falta 1, y no tenemos nada todavía de los gastos, ¿sí? O sea, de qué. Si quieren volver aquí, podríamos decir, yo les podría ir marcando, les podría decir, este interés ya está calculado, este también, la amortización en las mejoras fundiarias también se calculó, la amortización de esta también. Nos está quedando esto, nos está quedando el interés al capital circulante, y el análisis de los gastos, tanto de los gastos directos como de los indirectos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, hagamos eso. Acá tienen ustedes una hojita que dice gastos directos en forrajes. Obviamente, ¿no? Una cosa que no se las dije, pero que vale la aclaración. Nosotros les mostramos modelos. Traten de
procesarlos mentalmente en la forma más abstracta que puedan, en el sentido de que son modelos que se adecúan a cualquier actividad. Si ustedes están analizando un establecimiento que se dedica a la producción de miel, bueno, con las características de ese establecimiento, pero el análisis, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Aquí en la parte de gastos, nosotros tenemos gastos en pasturas, que este gasto se refiere a un gasto de mantenimiento de las pasturas. Recuerden que es una pastura perenne la que están trabajando, ¿sí? O sea que con un buen manejo no debería extinguirse. Es un gasto de mantenimiento. Y después dice abajo, dice gastos directos de avena. También en el planteo está explicado que aquí se usan unas hectáreas de avena. Dice, se destinan 50 hectáreas de avena a la producción de avena como verdeo para hacer frente al periodo este invernal donde hay una disminución de la oferta de energía, ¿sí? Entonces, acá abajo, fíjense que el gasto directo de avena ya está armadito, pero quería que veamos un poco acá el detalle de, por ejemplo, gasto en agroquímicos. Gasto en agroquímicos, primero dice, aplicación de arbusticida, o sea, un producto químico para controlar la aparición de arbustos. Se aplica una vez, dice, se utiliza en la aplicación 2,5 litros por hectárea. Eso es lo que hace referencia a esto, la cantidad. 2,5 litros por hectárea. Estamos haciendo el cálculo del gasto en hectárea, ¿sí? O sea, litro por hectárea, entonces yo puedo aquí decir, bueno, ¿cuánto gastaré por hectárea? Bueno, si gasto 2,5 litros por hectárea, el valor de los litros es eso, ¿sí? Entonces yo diré, bueno, 2,5 por... Y me voy a mi listita de precios a buscar el tordón de 30. A ver, agroquímicos, acá están apareciendo. Tordón de 30, ahí aparece. ¿Sí? Cuando les aparece así en la hojita de cálculo, hay veces que espacio. No, tiene un error esto. A ver, vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo de nuevo. 2,5 por el valor del... ahí está. ¿Sí? Y acá simplemente había un total, que es el mismo, porque bueno, en este caso no hay nada más. Vamos a ver el caso de la mano de obra. Vamos a ver el caso de la mano de obra. También, ¿qué cantidad de dinero por hectáreas tengo que pagar yo por la mano de obra? ¿Sí? Entonces, lo que necesito saber es qué cantidad de jornales necesito por hectárea. Vamos al concepto del jornal. Representa el trabajo de una persona en 8 horas. ¿Sí? Se espera que una persona cumpla con 300 jornales en el año, que es lo equivalente a 2.400 horas de trabajo, ¿sí? Entonces, acá lo que dice es jornal, en realidad aquí hay un errorcito, no es jornal por hectárea, es jornal por hora. Aquí es jornal por hora. Después lo corrigen ustedes, ¿sí? Jornal por hora. O sea, si yo digo que un jornal son 8 horas, una hora es 0,125 jornales. ¿Sí? Y para saber yo el monto ya llevado a hectárea, ¿sí? No, disculpen, si es por hectárea, no corrijan nada, si es por hectárea. Yo para llevarlo a jornal por hectárea tengo que conocer el valor del jornal. Entonces aquí voy a decir 0,125 jornal por el valor del jornal, que estará en mi listado de precios. Y acá dice jornal general, jornal de personal capacitado y un sueldo de un encargado, ¿sí? Estos son valores
legales, se los publican, o sea, si ustedes los necesitan, buscan normalmente en el RENATRE, que es el gremio de los trabajadores de campo. Eso está, ¿sí? Bien, entonces, este es el jornal. Y de ahí va saliendo todo lo que yo gasto en mano de obra, todo lo que gasto en agroquímicos, la suma es lo que gasto por hectárea para mantener esa pastura, ¿sí? Acá abajo tienen lo que es la parte de los gastos directos en avena. Vamos a concentrarnos, mano de obra es lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? O sea que vamos a concentrarnos en las otras tareas. Acá, bueno, es una implantación, o sea que hay una preparación del terreno y hay una siembra. Es un cultivo anual, lo que les decía hace un rato, para pasar el invierno. Entonces, la preparación del suelo, ahí dice que se la va a hacer con una rastra, se va a pasar una rastra 2 veces, ¿sí? Aquí lo estoy leyendo. Una rastra 2 veces. Y después se va a hacer una siembra 1 vez, ¿sí? Esperamos obviamente una buena emergencia de plántulas y toda la cuestión para no tener que pensar en que se tenga que repetir eso, ¿sí? Entonces, bien, acá decimos, bueno, la rastra la vamos a usar, la rastra es un implemento de tiro, ¿sí? O sea que necesito un tractor para tirarla. Uso un tractor de una potencia de 77 HP y acá aparece el concepto del tiempo operativo. ¿Cuántas horas necesito para trabajar una hectárea? ¿Sí? Este trabajo son cosas que normalmente están tabuladas, pueden variar por las condiciones agroecológicas del lugar, del establecimiento, pero, y la experiencia de ustedes obviamente, les irá diciendo también, o sea que determinadas tareas se hacen tanto tiempo y así. Ese es el tiempo operativo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos acá. Tenemos lo que conocemos como centros de gastos. Yo por eso les he pintado con colorcitos, para que ustedes los identifiquen bien, los tengan bien separados, ¿sí? Tenemos un gasto en el que normalmente incurrimos, que es el gasto de conservación y reparación. Fíjense que aquí tienen un coeficiente de conservación y reparación, ¿sí? Coeficiente de reparación del tractor, coeficiente de reparación de la rastra. ¿Cómo se calcula el gasto de conservación y reparación? Les doy un segundillo. Acá estoy. Gasto de conservación, entonces yo les digo que es el coeficiente que se mide en 1 sobre horas por el tiempo operativo, o sea, el tiempo que me ha tomado hacer esa tarea, por el número de veces que pasó, que es parte también, obviamente, es como decir el tiempo operativo, por el valor anuevo, ¿sí? Por el valor anuevo de ese implemento, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, acá, para la rastra. Entonces yo voy a decir, coeficiente por tiempo operativo por número de veces, y después ustedes lo hacen en papel y van respetando que obviamente es una práctica correcta y que lo deberían hacer siempre. O sea, cuando ustedes pongan una variable, tienen que poner en qué se expresa, ¿sí? O sea, si ustedes ponen 1 sobre hora por hora sobre hectárea, por número de veces que no tiene dimensión, por el valor anuevo, que es peso sobre unidad, van a ver que todo lo que estamos hablando acá tiene que quedar expresado en pesos por hectárea. También esto de usar las unidades les puede ir sirviendo de guía a ustedes para tener una noción de si van bien enfocados o no. Entonces decíamos acá que era coeficiente por tiempo operativo por número de veces por, hemos dicho, que era por el valor anuevo de la rastra. Vamos acá a la cuenta capital. Valor anuevo, no lo tengo, vamos al precio. Acá está el valor anuevo de la rastra. ¿Sí? Y de nuevo he cometido algún error en la fórmula. Este está de más. Ahí está. ¿Sí? Ese es el valor que sale de gasto de conservación y reparación de la rastra. Lo mismo tienen que hacer para
el tractor. Vamos a los gastos de combustible. Obviamente, el gasto de combustible únicamente lo calculamos para las máquinas autopropulsadas, ¿sí? No le está calculando un gasto de combustible a la rastra, pues no lo tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el gasto de combustible? El gasto de combustible acá tienen también un coeficiente. El coeficiente ahí está, aquí está mal expresado, no es hectárea, esto es litro por HP por hora. Hora esto. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a decir, el gasto de combustible va a ser el coeficiente ese, que varía dependiendo de la potencia de la máquina entre 0,16 y 0,18, el coeficiente ese por la potencia, acá la tenemos, por el tiempo operativo, por el número de veces, por el precio del combustible, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Decimos es coeficiente por tiempo operativo, por potencia, por tractor, por precio del gasoil. En algún lugar estará. Ahí recién lo he visto. Precio del gasoil. Acá está. Bien. Y ahí sale el valor del gasto de combustible por hectárea para pasar la rastra. Después iremos a los cálculos. Acá, por ejemplo, aparece un cálculo de mano de obra para preparación del suelo. No gastamos en otros insumos y no contratamos nada. Por eso no hay nada acá. En el caso de la siembra, ¿sí? Fíjense que utilizo mano de obra, utilizo otros insumos que corresponden a la compra de semillas y en los servicios contratados lo hace un contratista a la siembra, ¿sí? Por eso está expresada así. Directamente es el valor del contrato. Bien, entonces, así ustedes vamos a ir sacando lo que es gastos directos. Ya hemos sacado gastos directos en avena y gastos directos en pastura. ¿Qué otros gastos directos tenemos nosotros acá en esta situación que estamos analizando? Tenemos sanidad. Esto no tiene más complejidad porque es bastante lineal el cálculo. Obviamente que la complejidad acá está en conocer lo suficiente como para hacer un plan sanitario adecuado. Si bien hay muchas cuestiones que tienen que ver con el plan sanitario que son legales, o sea que por obligación ustedes tienen que hacerlo, hay muchas que no. Y bueno, creo que siempre me parece como muy importante pensar en esto, que prevenir es mucho mejor que curar, ¿no? En todo sentido. En sentido económico, en todo sentido. O sea, hay que tener un muy buen esquema sanitario es importantísimo. El esquema que tenemos acá es vacunación, aftosa, brucelosis, triple, se hace un desparasitado y se hace un manejo reproductivo, que básicamente es tactos, ¿sí? Recuerden, siempre, lo que estamos produciendo son terneros. O sea que tenemos que ir teniendo una seguridad, o sea, si una vaca ha entrado a servicio y no ha quedado preñada, tiene que volver a servicio y bueno, ese tipo de cuestiones. Y como les decía, es bastante lineal. Depende ya de si han armado bien el esquema. Pero por ejemplo acá, para aftosa se vacunan todas las categorías. Una dosis por cabeza por año, ¿sí? Aquí les aparece el precio. Estaba copiado ya. El precio de la dosis de aftosa, 75 pesos. Entonces quiere decir que 75 por 1 por 200 me da sí, ¿por qué tiro error? Vamos de nuevo. 75 por, bueno, lo dejo al 1 porque es el esquema, ¿sí? Y ahí va saliendo el monto que gasto en dosis de aftosa en las vacas. Así lo van a calcular para todas las categorías. En el caso, por ejemplo, de la brucelosis, se vacuna solamente a las terneras. Y acá aparece el
el ítem de mano de obra directa. Mano de obra directa, lo que le está diciendo que hay una mano de obra indirecta. O sea, mano de obra indirecta es la que yo contrato para un determinado fin. En este caso, quiero que me vacunen los animales, ¿sí? Y ahí dice, bueno, que voy a ocupar 4 jornales, el precio del jornal. Está aclarada acá, en la lista de precios ya está puesto, pero siempre ustedes tengan en cuenta que es muy importante el tema de las cargas sociales. Sobre el monto del jornal, el monto legal del jornal, se le agrega un 30% en concepto de cargas sociales, ¿sí? Bien, y acá tenemos otro gasto directo que es el de los tactos, lo que les decía, de las vaquillonas de segundo año que han recibido su primer servicio y de las vacas que ya vienen de pariciones anteriores. Está el precio de cada tacto y, bueno, multiplicado precio de cada tacto por el número de tactos por la cantidad de cabezas, me da el total. Bien, sigamos avanzando. Veamos que aquí me aparecen, dice, gastos indirectos y administrativos. Esto es lo que yo les decía al comienzo, la tienen resuelta, pero la idea es que entiendan que estos gastos están presentes, más allá de si ustedes han tenido un excelente año o han tenido un año pésimo, los gastos los tienen. Y tienen, bueno, un gasto en movilidad del productor, donde les aclara que son 12.000 kilómetros al año con un consumo de 10 kilómetros por litro. Conocen el precio del combustible, ya lo pueden calcular. Mantenimiento de la camioneta, dice, es el 0,05 por 10 a la menos 6 por el valor a nuevo. Acá les aparece en 0 porque el valor a nuevo en la cuenta capital no está puesto. Cuando lo pongan les va a aparecer. Seguros contra terceros, un valor mensual. Conservación de mejoras, 2% del valor a nuevo. Se está refiriendo a las mejoras extraordinarias y ordinarias. Impuesto inmobiliario, porcentaje del valor fiscal, dice 5 por 1000 del valor total. Impuesto de las comunas rurales. Mano de obra permanente. Mano de obra permanente, tengan en cuenta que están calculando aquí los 13 sueldos. Los 12, uno por cada mes, más uno en concepto de aguinaldo. De nuevo, estamos considerando, o sea, de que todo es legal, ¿no? Y acá lo tienen como fijo a la electricidad. No sé, o sea, sí lo tienen que considerar en el sentido de que todos los meses van a consumir energía eléctrica, pero no sé si yo lo consideraría como fijo. Yo quizá lo preferiría ponerlo como un variable porque, bueno, puede variar eso, ¿sí? En definitiva, más allá de eso, o sea que lo que le digo son detalles, quiero que lo entiendan el modelo en términos generales. Acá aparece el cuadrito este que dice capital de explotación circulante. Yo les decía, en la teoría también se habla de que el capital de explotación circulante es básicamente, lo podemos asemejar a los gastos, ¿sí? O sea que acá tenemos el capital de explotación circulante, tenemos el gasto en sanidad, el gasto en manejo reproductivo, el gasto en la implantación de esos verdeos invernales y en el mantenimiento de las pasturas. Eso me va a dar el total de gastos directos y aquí me aparece el total de los gastos indirectos. O sea que ya estaría en condiciones yo de decir que ya conozco los gastos directos y conozco los gastos indirectos. Me está faltando para poder calcular todo el costo de producción únicamente calcular el costo, el integral capital circulante. Vamos a ver cómo lo calculamos, ¿sí? De nuevo, aquí tienen el listado de los gastos con sus montos, ¿sí? Ahí está el gasto directo desglosado en 4 ítems y el gasto indirecto todo junto. Tienen aquí el concepto de número de días del año y días de inmovilización. El periodo de inmovilización, la inmovilización de un bien económico se refiere a la imposibilidad de transformarlo en efectivo, ¿sí? O sea, supongamos que compro gasto, este año he gastado en alimento, bueno, yo eso me vuelve a mí cuando yo venda el ternero, ¿sí? O sea, que está inmovilizado ese dinero que yo he gastado en alimento hasta que se libere
con la venta del ternero. ¿Sí? En términos generales, lo que les digo, o sea, se plantea esto porque para calcular el interés se usa un factor de corrección que tiene que ver con el tiempo de inmovilización. Puede ser muy variado el tiempo de inmovilización de las cosas que ustedes usen en el sistema productivo. Acá, en términos generales, hemos dicho, bueno, la mitad del año, la mitad de los 365 días, ¿sí? Y aquí vamos a calcular el monto del interés. O sea, el monto será monto por el interés. El interés, recuerden que era 12%, 0,12, por el factor de corrección. El factor de corrección es días de inmovilización dividido en los días del año. Cierro el paréntesis y ahí tengo el monto, ¿sí?, de inmovilización, que me parece medio bastante chico. Bueno, después igualmente lo podemos revisar, no quiero perder tiempo ahora poniendo a revisar, pero me parece un poco bajo. Pero bueno, después lo vemos. En definitiva, van a calcular el interés al capital circulante, de acá de estos 5, y cuando terminen con este cuadrito, van a poder decir que ya tenemos calculado el interés al capital circulante, y guiándonos de este esquema, gasto más amortización más intereses, lo único que nos falta ya es pasar en limpio. Acá, todo lo que se hace aquí se pasa en limpio, cuánto corresponde a la renta fundiaria, el interés, todo, se hacen las sumatorias y se aclara cuál es el costo contable y el costo económico, ¿sí? Yo lo que les digo, o sea, no quería que nos demoremos mucho aún eso, o sea, creo que ya vamos más de una hora. Así que lo que les pido ahora es que ustedes en sus casas traten de completar este ejercicio guiándose con el ejercicio que está resuelto y obviamente cualquier cosa ustedes saben ya que nos tienen nosotros a disposición. Este archivito que acabamos de armar mientras damos la clase, yo ahora ya lo voy a guardar y lo voy a subir ahí también en la parte de práctico. Igual, en la parte esta, en el día del cronograma, va a quedar el video subido en YouTube, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos, chicos. Espero que no se hayan dormido. Espero que sigan ahí del otro lado. Si se durmieron, no se preocupen, pueden verlo más tarde, ¿sí? Bueno, les mando saludos, que anden muy bien. Y cualquier cosita, ya saben, avisen. Hasta luego, que anden bien.